Le damos paso a Borja, sin más. Borja Valdivielso, también técnico, criado en la casa, ¿vale? No vamos a hablar ya de años porque sería, ¿no?, traicionar, no sé, unos derechos a la intimidad, pero lleva muchos años con nosotros, tiene formación especializada en seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, máster en recursos humanos y, bueno, ponías tú 25 años, ¿no?, de experiencia. Este año justo. Vale. Y actualmente ejerce como jefe de equipo en IMQ Prevención y participa también en el área de psicosociología aplicada, donde ha desarrollado, junto con la ergonomía, una gran parte de su tiempo. Yo aprovecho esta ocasión para luego no quitar más tiempo. A este hombre le vamos a quitar tiempo, pero para dar las gracias a la gente de nuestra organización, los que han participado en la organización, y los ponentes, porque no les hemos quitado trabajo. Es decir, además del trabajo que tienen, pues estas cosas suelen ser adicionales, ¿no? Y a veces pues genera también un poco estrés, carga mental, y queráis o no, o bueno, ya sabéis, el salir ahí y tener que contar y decir, aunque sea lo que ya sabes o sabes mucho, pues no deja de ser un esfuerzo. O sea que gracias de mi parte a todos los que habéis participado y vais a participar. Borja, no te quito más tiempo. Tenías 3/4 de hora, ya no tienes. Ya no tengo. No. Voy a tener que resumir. Sí. Bueno, egunon a todos y a todas. Bueno, la parte que me ha tocado a mí es el tema de las metodologías. Voy a tener que ceñirme más y correr un poquito más, pero bueno, yo lo que quiero es trasladaros cosas clave de las diferentes metodologías, partiendo de la base de que lo que se ha ido repitiendo a lo largo de esta exposición, ¿no?, de que necesitamos hacer una evaluación cuantitativa y complementarla con una evaluación cualitativa. ¿Vale? Entonces, al final lo que necesitamos son herramientas para ello, ¿no? Bueno, aquí he puesto esta transparencia para que veamos un poquito pues ese símil, ¿no?, de las metodologías que tenemos, ¿no? Se decía mucho, ¿no?, si vamos a cuidar, vamos a mimar el tema de la gestión de riesgos psicosociales, tenemos que dirigirnos a ese plan de acción, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Y para ello necesitamos elegir la herramienta adecuada, ¿vale? Todas las herramientas más extendidas nos valen para evaluar los riesgos psicosociales, pero en algunas metodologías se centran más en unos aspectos que en otros, desarrollan más unos aspectos que otros o plantean las preguntas de una forma diferente, ¿vale? Entonces tenemos que saber elegir qué herramienta necesitamos, ¿vale? Esta es una pregunta clave, ¿no? Estamos mirando... ¿Sí? ¿No se oye bien o qué? Ah, sí, me muevo. Vale. No, igual sí me muevo, igual aprovecho. Y así no me caigo. Bueno, esta es una pregunta clave, ¿vale? ¿Cómo podemos medir algo tan complejo? Algo tan que tiene que ver con las percepciones de las personas. Pues sí, se puede, lógicamente, ¿vale? Las metodologías están centradas en un poquito el modelo de Karasek y Johnson, que viene a reflejar que, oye, pues tenemos unas demandas, tenemos un control y tenemos un soporte social. Y todas las factores que se miden en las diferentes metodologías están basados en estos tres aspectos, tres patas clave. Entonces, vamos a tener que valorar factores que tienen que ver con las demandas, vamos a tener que valorar factores que tienen que ver con el control y vamos a tener que valorar factores que tienen que ver con el soporte social, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tenemos la base de cómo evaluar esas percepciones. Pero claro, y una cosa que solemos decir siempre cuando vamos a las convocatorias presenciales, repartimos los cuestionarios y demás, les decimos, a nosotros la opinión de una persona, entre comillas, no nos interesa, no nos importa, sino que lo que nos importa es la información del colectivo, ¿vale? Entonces, es una forma también de objetivizar, ¿no? Porque si yo estoy dando mi opinión en un cuestionario, pues lógicamente es una opinión. Pero si ya esa opinión es mayoritaria, tenemos una representación, ya hemos hablado antes de la representación, ¿no? Tiene que haber un mínimo de 60%. Entonces, si tenemos una representación potente y la gran mayoría de las personas están opinando en un determinado sentido, pues, oye, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, al final, sí que podemos pasar de esa percepción, de esa subjetividad de las personas a una parte pues, más objetiva, ¿vale? A unos datos más objetivos. Bueno,
me he pasado. Los métodos más extendidos, ¿cuáles utilizamos para hacer la evaluación cuantitativa? El ISTAS 21, Bego ha mencionado antes algo del ISTAS 21, el FSICO 4.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y luego el método que hemos desarrollado nosotros con la participación de otras entidades del método ICMA 37. ¿Vale? Entonces, estos son los que más utilizamos. ¿Vale? Cualquiera es válido para realizar una evaluación cuantitativa de factores psicosociales. Como vemos ahí, y nos ha indicado Bego, nosotros vamos a seguir siempre la misma sistemática de trabajo, ¿vale? Pero, sin embargo, ISTAS sí que tiene alguna particularidad, ¿no? Ella misma lo que establece es, oye, si tú te comprometes, si empresa y la RLT se compromete a utilizar este método, se compromete con todos los términos que están recogidos en el método, ¿vale? Que básicamente son los que ha comentado Bego, ¿vale? Pero de alguna forma no tiene esa flexibilidad que tienen igual otras metodologías que te puede ayudar a gestionar más todo ese proceso. Me explico. Un ejemplo claro, ¿no? El método ISTAS te indica que tiene que haber un grupo de trabajo y te indica cómo tiene que estar compuesto, ¿no? Decía Bego, oye, pues aquí necesitamos que haya delegados de prevención, delegados o delegadas. Pues en este caso ya te indica el método que tiene que haber esa representatividad. En los otros casos, pues es una recomendación. ¿Queremos que sea? Pues sí, es súper válido y es una información muy potente, ¿vale? Entonces, en el caso de la metodología de ISTAS 21, pues te establece esos requerimientos que los tienes que cumplir sí o sí, ¿vale? Pero la forma de trabajar, la sistemática de trabajo va a ser la que ha comentado Bego, ¿vale? Siempre va a ser la misma, ¿vale? Sí que es verdad que el ISTAS 21 es una metodología muy profunda, muy desarrollada y requiere como más recursos, ¿no? Más tiempo, sobre todo más tiempo de dedicación, ¿vale? Ya vemos aquí que en este caso, bueno, esto es una rata, no son 2 factores, son 21, ¿vale? Se me ha escapado el 1. Pero evalúa muchos factores psicosociales, ¿vale? Entonces, lógicamente, todo el cuestionario es muy detallado y muy extenso y, lógicamente, pues eso, requiere más recursos, ¿vale? El resto de metodologías, como vemos ahí, son metodologías más rápidas, más ágiles, más sencillas, permiten llegar a las mismas conclusiones, ¿vale? Lo único es pues, que existen otras diferencias, ¿vale? En el caso de la metodología de ISTAS, como veis ahí, la última revisión que se ha hecho de la metodología es del 2016. Bueno, ya han pasado unos años. Se comenta por ahí como que se rumorea algún 3.0, pero todavía no sabemos nada, ¿vale? Pero sí que tiene. ¿Está ya? Está publicado y está en catalán. Vale. Lo que pasa es que lo ha sacado el Instituto Catalán y falta que ISTAS... Y falta que lo traslade al esto. Vale, sabíamos que había algo, pero todavía no sabemos si era oficial o no. ¿Vale? En el caso del FSICO, pues bueno, tenemos la última mejora, que es el 4.1, que es del 2022, ¿vale? Principalmente respecto a las versiones anteriores, lo que ha requerido es unas mejoras técnicas, ¿vale? Desde el 3.0, pues lo que ha variado es mejoras técnicas e informáticas. Y luego está la metodología del ICMA, que es la más actual, que es de la última versión del 2023, ¿vale? Por otro lado, bueno, algo importante, ¿no? El cuestionario, en el caso de ISTAS, son 33 preguntas, pero se desarrollan en 89 ítems, ¿vale? Y en el caso del FSICO son 44 preguntas y se desarrollan en 109 ítems, ¿vale? Sí que es verdad que resulta un poquito más tedioso la cumplimentación del cuestionario en el caso de ISTAS que respecto al FSICO. Y luego, bueno, ya en el ICMA son 37 preguntas, 37 clavadas, se hace bastante ágil y lleva menos tiempo, ¿vale? Como veis aquí, tiene algunas particularidades cada uno de ellos, ¿no? En el ISTAS, por ejemplo, tiene en cuenta datos de salud general, mental, burnout, satisfacción, ¿vale? Van orientadas a que se definan determinadas segmentaciones. Es decir, hay un par de preguntas que son suprimibles o no son adaptables, ¿vale? Que son las que tienen que ver con el sexo y la edad, que si las suprimes, pues no te dan esta información, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en el caso del FSICO, ahora veremos más un poquito la información de los factores que evalúa, pero aquí sí que se establecen unas preguntas relacionadas con los conflictos, unas preguntas relacionadas con las diferentes tipologías de violencia que se dan en el trabajo.
¿vale? Así como también habla de un aspecto de discriminación, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que tenemos en el ICMA es, como veis ahí, hay preguntas relacionadas con los conflictos y cómo se gestionan, ¿vale? Es importante eso, ¿no? No solo decir si hay conflictos o no, sino, oye, cómo se abordan por parte de la empresa, ¿vale? Es un aspecto que otras metodologías no lo abarcan, ¿vale? Porque lo importante, conflictos sabemos que va a haber en todas las empresas. Sabemos que va a haber ruido en una estampación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es saber el porqué y tomar medidas, ¿vale? Y en este caso, si se toman medidas y en este caso se gestionan adecuadamente, no tienen por qué suponer más riesgo de lo necesario, ¿vale? Y luego también hay unas preguntas enfocadas pues están enfocadas más que nada a definir cuáles son las necesidades que tiene la empresa. No es solo el hecho de que se dé una situación o un factor de riesgo que veamos que lógicamente es desfavorable, sino que ya directamente te preguntas sobre aspectos críticos que pueden causar ese factor, ¿vale? Entonces, es un poquito resumen comparativo, quería trasladaros para que tengáis en cuenta. Aquí hay más comparativo, como decía. El método EISTAS 21 tiene 2 preguntas suprimibles o no, ¿vale? Edad y sexo. El resto son adaptables, ¿vale? El cuestionario es el que es. Son 44 preguntas, 33 preguntas, perdón, y de estas 7 son adaptables para establecer lo que decíamos, ¿no? Esas segmentaciones que vemos oportunas. Pero hay que hacerlas, es decir, hay que adaptar todas las preguntas para luego trasladarlo a un cuestionario, ¿vale? Es decir, no podemos obviarlas, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, en el caso de sexo y edad, ahí tenemos o lo suprimimos o nos las quedamos y así nos da los datos de segmentación, de igualdad, de salud, etcétera, ¿vale? Es importante saber que esos 2 primeras preguntas de sexo y edad no son adaptables, ¿vale? Y es verdad que hay pues, las cuestiones de sexo hoy en día ya se están trabajando más y no se dan las únicas opciones de hombre y mujer. En este caso es lo que se da, ¿vale? Igual en la versión 3.0 imagino que habrá cambiado eso, ¿vale? Y luego en la edad tampoco podemos cambiar los intervalos de edad, son los que son. ¿Eso qué nos repercute? Que haya gente que se eche para atrás a la hora de realizar el cuestionario porque tenemos, igual imaginaros, pues tenemos el primer tramo es hasta 31 años. Igual tenemos en la organización a 2 personas que tienen menos de 31 años. Por lo tanto, estamos ya un poquito poniendo nombres y apellidos, ¿vale? Y lo que se pretende en estos casos siempre es que a la hora de organizar la segmentación evitemos esas situaciones en las que nos podemos encontrar unos colectivos excesivamente pequeños, ¿vale? Porque si no estaríamos poniendo nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Esto es importante. En ninguno de los 3 métodos te permite cruzar datos. Es decir, aunque nosotros les preguntemos, dime tu edad, dime tu departamento, dime tu sexo, dime tu sueldo, me da igual. En ningún momento se cruzan datos que permitan identificar a ninguna persona, ¿vale? Como os he dicho, y esto es algo que trasladamos siempre, no nos interesa la información de una persona, nos interesa la información del grupo. Por tanto, es muy importante hablar en el grupo de trabajo sobre, digamos, cómo vamos a conformar esos grupos, porque si hacemos muy pequeños esos grupos, vamos a identificar a la gente, ¿vale? Y la premisa fundamental es confidencialidad y anonimato, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hacemos en todos, ¿vale? En todas las segmentaciones. Como veis aquí, en el FSICO y en el ICMA, nosotros podemos poner las preguntas de segmentación que queramos, orientadas lógicamente a identificar las diferencias que se puedan producir en diferentes colectivos, ¿vale? Pero nos da plena libertad. En el caso del EISTAS 21, pues nos mantiene cerrado a las preguntas que tenemos ahí, ¿vale? Incluso en el FSICO y en el ICMA podemos hacer preguntas que nos parezcan interesantes. Por ejemplo, nos puede parecer interesante que sepamos que si se dan situaciones de violencia, por parte de quién es ejercida, ¿vale? Algunas veces hemos incluido esas situaciones. Es decir, pues igual tenemos una empresa que trabaja en servicios sociales. Oye, cuando se te da la opción de preguntar, oye, ¿se dan situaciones de violencia física, sexual o psicológica en la empresa? Pues entonces digo, vale, pues sí, o nunca, o a veces, o tal, vale. ¿Sabemos quién la ejerce? No.
pueden ejercerla personas usuarias o personas de la casa. Entonces, lo que tenemos que saber es, oye, por parte de quién es ejercida. ¿De acuerdo? Entonces, nos permite esa posibilidad. Luego ya trabajaremos esos datos, pero nos permite esa posibilidad, tanto en el FSICO como en el ISTAS, ¿vale? Y luego, pues bueno, más que nada para que tengáis una idea, más o menos lo que se tarda en rellenar un cuestionario, porque muchas veces en las empresas pues cuesta sacar a las personas de su puesto de trabajo y oye, ¿cuánto tiempo tardas en no sé qué? Pues bueno, ya vemos que el método de ISTAS 21 es el más laborioso, luego pues más o menos entre 20 y 35 minutos el FSICO y un poquito menos, 15-30 minutos el ICMA 31, ¿vale? 37. Las preguntas. Os voy a poner un ejemplo ahora, ¿vale? De cómo van orientadas. He cogido y he hecho un poquito trabajo de exponer aquí todas las preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el famoso factor de la carga de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, en el ISTAS trabaja el ritmo de trabajo y exigencias cuantitativas. ¿Cómo lo pregunta? Ya veis, ritmo de trabajo, tienes que trabajar muy rápido, es necesario mantener un ritmo alto, el ritmo es alto durante toda la jornada. Exigencias cuantitativas. La distribución de las tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo, te resulta imposible acabar tus tareas, te retrasas en la entrega de tu trabajo, tienes tiempo suficiente. Va dirigido a la persona, todo el rato se ve esa visión, ¿verdad? Luego, en la carga de trabajo en el FSICO habla de presiones de tiempo, habla de esfuerzos de atención y habla de cantidad y dificultad de la tarea. ¿Vale? El tiempo que dispones es suficiente, la ejecución que impone trabajar con rapidez, con qué frecuencia debes acelerar el ritmo, cuánto tiempo debe mantener exclusiva atención, tienes que interrumpir la tarea, alteran seriamente la ejecución de tu trabajo, la cantidad del trabajo es irregular e imprevisible, con qué frecuencia tienes que trabajar más tiempo en el horario habitual, el trabajo te resulta complicado o difícil. Bueno, ya veis que va más encaminado a enfocar si efectivamente hay una situación de riesgo o no hay una situación de riesgo, ¿vale? Se acumula el trabajo, es imprevisible, tengo que aumentar el ritmo de trabajo, ¿vale? Lo estamos viendo, ¿vale? No nos está diciendo el por qué en ninguna de ellas, ¿verdad? Nos vamos al ICMA y vemos los sistemas o métodos de trabajo están definidos para facilitar el trabajo. Ya nos está diciendo dónde tenemos un problema si es negativo, ¿no? ¿Qué sistemas de trabajo? Sistemas de participación, de comunicación, procedimientos, cómo se trabaja en procesos, en las organizaciones, ¿vale? ¿Dónde está el error? Luego, ¿hay equilibrio entre el trabajo a desarrollar y el tiempo asignado para hacerlo? Pues lógicamente estamos hablando del tiempo, se me asignan más cosas del tiempo disponible. Tengo autonomía para organizar el trabajo, ¿no? Si quien ejecuta no tiene ninguna posibilidad de participación en la ejecución, digamos, en la planificación de su trabajo, pues lógicamente le va a generar una ausencia de control, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Antes. Tengo los conocimientos necesarios. Otra vez volvemos a control. Si yo no tengo los conocimientos necesarios, difícilmente voy a cumplir con las expectativas que se tienen sobre mí. Luego, cuando termina mi jornada laboral, puedo desconectar del trabajo y descansar. Aspectos clave, ¿no? Y más ahora con el tema de lo digital, ¿no? De trabajo, teletrabajo, etcétera, que a veces es difícil diferenciar dónde acabas y dónde empiezas, ¿eh? Y luego la falta de medios y recursos dificulta la realización de mi trabajo. Importante, ¿vale? ¿Qué medios necesito para hacer mi trabajo? ¿Qué aplicaciones informáticas? El tiempo es el recurso más valioso que hay, ¿vale? Entonces, en ese caso, como veis, va más dirigido a un plan de acción. Si lo que queremos es ese plan de acción, nos sirve. El FSICO también desarrolla muy bien la carga de trabajo, ¿vale? Es bastante completa. No te da esa información que necesitamos del por qué, pero para eso es tan importante también hacer la parte cualitativa, ¿vale? Y luego, en cuanto al método de ISTAS 21, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero es más igual está menos desarrollado en este caso, ¿vale? Aspectos clave que quería trasladaros, ¿vale? Bueno, como el tiempo que tengo es, a ver, ostras, 3 minutos en principio, ¿no? ¿O qué? A ver cómo me lo hago, ¿no? Entre 3 y 5. Bueno, ya veis más o menos aquí las 21 factores que mide el ISTAS 21.
¿vale? Todos encaminados a factores de demandas, control y apoyo social, aunque incorpora, ¿no? Antes decía, algún ponente anterior decía, oye, pues si a mí me pagan mejor, pues igual toda esa carga de trabajo o ese tiempo extra que hago, pues igual me compensa. O igual no, ¿vale? Pero bueno, esas compensaciones en el trabajo están recogidas ahí, ¿vale? Bueno, este ISTAS 21 seguramente muchos y muchas ya lo conoceréis y es algo que es bastante extendido, ¿vale? Al final lo que hace es plantear los resultados de esta manera. Parece que son muchas gráficas, sí, porque son muchos factores que mide, ¿vale? Una cosa que sí que quería dejaros claro, ¿no? Los factores que se miden son factores o dimensiones psicosociales. De por sí no son un factor de riesgo. Tenemos que valorarlo para ver si efectivamente se convierten en un factor de riesgo, ¿vale? En este caso, lógicamente, si nosotros tenemos un factor de psicosocial que tenemos mayoritariamente, fijaros este de aquí, que el H, ¿cuál será el H? El H es sentido de trabajo, ¿vale? Si lo tenemos muy pronunciado en verde, pues lógicamente es positivo. En este caso, los rangos que establece el ISTAS es situación adecuada, situación intermedia o moderada y situación desfavorable, ¿vale? Y bueno, las columnas de la izquierda se supone que es la población de referencia. Todos los métodos trabajan con unos baremos, con una comparativa. Son como una especie de VLAs, ¿vale? De valores límite que al final tenemos que poner para saber si estamos bien, mal o regular. El FSICO, pues como veis, valora estas 9. Tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad y contenido, participación y supervisión, interés por el trabajador, compensación, desempeño de rol y relaciones y apoyo social. En este caso sí que hay un cambio. Como veis, estos son los factores de riesgo y nos dice en cada uno de ellos en qué porcentaje de personas tenemos en los 4 intervalos de situación de riesgo que puede plantearse. Situación adecuada, situación de riesgo moderado, riesgo elevado y riesgo muy elevado. ¿Vale? Como veis, ninguna de estas dos nos indica ninguna valoración del riesgo. Nos dice qué porcentaje está en una situación de riesgo. ¿De acuerdo? Pero se supone que es el criterio técnico el que tiene que dar si efectivamente es una situación tolerable o no. ¿Vale? Utilizando el método binario o lo que fuera. Luego está el método ICMA 37, que no sé si lo conocéis, ¿vale? Lo estamos utilizando mucho y está dando muy buenos resultados. Al final, como veis ahí, es un método que está hecho lógicamente, para evaluar los riesgos psicosociales y enfocados en el bienestar y en la gestión de los conflictos de las organizaciones, ¿vale? No me va a dar tiempo a desarrollar todo, pero sí que quiero dejaros claro unas cosas. No estamos hablando del bienestar, ¿vale? Se está preguntando en este cuestionario, ya habéis visto un poquito lo que hacemos con el tema de la carga de trabajo, pero se está preguntando por las situaciones que se puedan dar y los motivos que puedan haber generado esas situaciones, ¿vale? En este caso son 37 preguntas que creo que enfocan muy bien, porque ya nos ha tocado aplicarlo muchas veces y con la cualitativa vamos bastante bien encaminados a dar en el clavo en las situaciones que se producen en la empresa. ¿Por qué? Porque en general, luego María Eugenia os hablará de los conflictos, pero en muchos conflictos intervienen factores organizativos, ¿vale? Y esos factores organizativos pasan por un liderazgo insuficiente, pasan por situaciones de conflicto o falta de claridad de rol, pasan por situaciones en las que hay, digamos, una gestión culposa de los errores, es decir, que en vez de buscar el motivo y la causa del error, se está buscando al culpable, lo cual lo que está haciendo es retraer a las personas y decir, yo no me salgo de mi tiesto porque si no me van a crujir, ¿de acuerdo? Entonces, al final es muy efectivo para todas las situaciones que se están dando porque identifica bien cuáles son esos factores, ¿vale? Son varios, los hemos establecido en gestión, en entorno de trabajo, en estilo de afrontamiento de tensiones, ¿no? Lo que os decía, conflictos hay en todas las empresas, pero tenemos que saber cómo afrontarlos. Si la gestión de los conflictos se da adecuadamente, pues los podemos tener controlados. Cuando no, es cuando genera problemas. El ambiente de trabajo,
esas relaciones, esa confianza con los compañeros y compañeras, esa desmotivación, ¿vale? Y ese trabajo que también tiene que hacer la supervisión directa de toda la gestión del equipo, pues eso es importante y se ve ahí reflejado, ¿vale? Y luego está factores vinculados a la carga, que habéis visto más o menos las preguntas que se refieren, ¿vale? Bueno, no voy a dar tiempo a detenerme a definir un poquito cada una de ellas. La representación de los valores ya veis cómo es. Establece también 4 niveles, ¿vale? Nivel de afectación muy elevado, nivel de afectación elevado, nivel de afectación moderada y nivel y situación adecuada, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Pues bueno, nosotros le estamos dando este criterio para valorar de alguna manera esos porcentajes, ¿vale? Son criterios que vamos a ir trabajando y estamos trabajando continuamente para modificar. Lógicamente son criterios estancos que también el criterio técnico entra aquí, es necesario, porque al final hay situaciones en las que dices, pues si no se da un 24% en situación de mucha afectación, no se tienen que tomar medidas. Pues el criterio técnico tiene que valorar y tiene que ver, oye, ¿cómo suman los porcentajes de personas en afectación muy elevada con afectación elevada? Y en base a eso, pues a criterio técnico se va definiendo, oye, qué necesidades y qué prioridades hay que establecer, ¿vale? Pero ya en la metodología ya va incluida esta valoración, ¿vale? Lo cual es positivo. Otro aspecto positivo, y siempre nos preguntaban, oye, nos dices que estamos bien, mal o regular, pero ¿cómo estamos respecto al resto, ¿no? Siempre nos queremos comparar. ¿Cómo estamos respecto al resto? Pues esta metodología te aporta esa comparativa por sector, ¿vale? Creo que está recogido industria, está recogido servicios, está recogido servicios también, temas de sanitarios, etcétera, ¿vale? Entonces, en base al sector que esto te va a decir, oye, pues estás por encima o por debajo del sector, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que también de alguna manera te da tranquilidad, ¿no? Decir, pues bueno, ¿no? El no estar tan mal, ¿no? Es importante. Y bueno, al final esto es el método binario, es decir, en función de la magnitud de riesgos que quede, tenemos que actuar de una forma o de otra, pero siempre es necesario decir que en esta parte cuantitativa, por muy poco porcentaje de personas que haya en situación de afectación elevada, de riesgo muy elevado o situación desfavorable, tenemos que meternos con ello, tenemos que analizarlo, ¿vale? Es importante, porque al final no podemos dejar a gente de lado. Otra cosa es que hay prioridades y prioridades, y estos niveles nos ayudan a priorizar, pero lógicamente no tenemos que tener en cuenta, no perder el rumbo y decir, tenemos que proteger hasta 2, 3, 4, 5, 6% de personas que se encuentran en una situación de afectación elevada. Bueno, más o menos cómo presenta todas y cada una de las preguntas, y sí que es algo que en otras metodologías no nos permitía y nos parecía súper útil, es el disponer de qué han respondido en cada colectivo a cada pregunta, ¿vale? Porque ahí sí se ven las diferencias. Sí que es verdad que en otros factores, en otras metodologías sí que nos ayudaba un poquito. Teníamos que tirar de un informe o hacer una comparativa y hacer un poquito el trabajo a Manini. Ahora, en este caso, pues nos aporta esta información, ¿vale? Y nos está diciendo de forma prevalente cuál es el porcentaje en situación de afectación que se da. Y luego también nos permite, a través de esas preguntas de segmentación, pues realizar todos los análisis que necesitemos para temas de indicadores de igualdad, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque al final nos va a dar para cada pregunta, oye, qué indicador tenemos en función del sexo, ¿vale? Entonces, nos puede permitir en esas preguntas de segmentación sacar mucha información que igual de otra forma pues nos costaría más. Bueno, puntos de fortalezas, las hemos hablado un poquito, ¿vale? Y esa es la parte cuantitativa. Con esa información que disponemos en la parte cuantitativa nos vamos a la parte cualitativa, ¿vale? Bego ha hecho una introducción, ¿no? ¿Cómo trabajamos la parte cualitativa? Pues lógicamente es importante, súper importante, y ya se ha mencionado tanto por compañeras de Osalan y de la inspección, hacer la parte cualitativa para entender el porqué de los resultados que se han dado en la cuantitativa, ¿vale? Se pueden realizar de diferentes formas, ¿vale?
Como vemos aquí, tenemos círculos de prevención que ha mencionado Bego y tenemos entrevistas. Lo normal es que tiremos de círculos de prevención. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que se abre un debate muy interesante sobre el porqué de los resultados, ¿no? ¿Vale? Pero hay veces que no podemos hacerlo, ya sea por motivos productivos, porque no podemos sacar a la gente de su puesto de trabajo de una forma colectiva, sino tiene que ser individual, o porque a veces se dan determinadas situaciones o determinadas relaciones que nos impiden que el desarrollo del círculo sea el adecuado. Es decir, la gente no va a participar, porque yo no voy a hablar mal del trabajo de alguien delante suyo, ¿vale? Entonces, ante esas situaciones hay que preverlas y en el grupo de trabajo se tienen que analizar inicialmente para que esas situaciones no se produzcan, ¿vale? Entonces, solemos combinar ambas metodologías. Al final es un técnico nuestro, acude, como ha dicho Bego, presenta un poquito la información y empieza el debate, ¿vale? Dinamiza para que la gente soltarle un poquito de la lengua, ¿vale? Y al final que hable. Normalmente, una de las situaciones que nos solemos encontrar es que hay veces que nos juntamos en diferentes personas, igual 6, 7, 8 personas, y hay veces que se hablan de cosas que igual no quieren transmitirse, ¿vale? Entonces, siempre hay una cosa que les dejo claro. Esto tiene que generar confianza, y eso es desde el primer punto. Tiene que generar confianza. Todo lo que digáis aquí yo lo voy a plantear, por ejemplo, en la pizarra. Y en esa pizarra es lo que yo luego voy a trasladar al grupo de trabajo. Si hay algo en esa pizarra que no os sintáis cómodos, que no os sintáis cómodas, lo quitamos o lo ponemos de otra manera. Pero generar esa confianza, ¿vale? Tanto haciendo grupos de discusión como en entrevistas, ¿vale? Que la gente se sienta cómoda al hablar, ¿vale? Y todo eso, toda esa información que se trabaja en esas entrevistas y en esos círculos de prevención, pues lógicamente luego lo llevamos al trabajo final, al remate final, que es en el grupo de trabajo, ¿vale? Ahí se analiza toda la información cuantitativa. También en los cuestionarios solemos dejar, digamos, un apartado abierto para que la gente se explaye e indique lo que crea oportuno, ¿vale? Cosas que no se han evaluado, cosas que quieren matizar respecto a determinadas preguntas, lo que sea. Entonces, ahí también valoramos. Y también valoramos las conclusiones que hemos sacado en la parte cualitativa. Con toda esa información la casamos, ¿vale? Y habrá cosas en la cualitativa que igual no estén de acuerdo, o habrá cosas que el grupo de trabajo en la cuantitativa considere que no son representativas. Pues todo eso lo plasmamos. Y para esa reunión con el grupo de trabajo, nosotros vamos con un plan de acción predefinido para valorar, a ver si, oye, nos encaminamos por esta vía o nos encaminamos por otra. Pero es un borrador. Hasta que el grupo de trabajo no acuerda una forma de actuar, un plan de acción, ese informe no queda en definitivo. De ahí que hay veces que se alarga un poquito el proceso, ¿vale? Pero es un poquito la idea de que esa parte cualitativa pasa por esos círculos y por esas entrevistas, pero luego vuelve al trabajo, a hacer otra vez un trabajo cualitativo, ¿vale? Hasta que dispongamos de un plan de acción que, como ha dicho Bego, se traslada a la dirección. Y ahí es donde ya empezamos a trabajar, ¿no? Lo que es válido, lo que no, lo que sí se va a implantar y lo que no. Y luego ya pues lo que requiere es un seguimiento, ¿vale? Entonces, he ido un poquito rápido, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? Bueno, ¿vale? Bueno, en definitiva, hay que quitarle miedo a las evaluaciones de riesgo, ¿vale? Nosotros estamos todo el día con ellas, pero hay gente que no está acostumbrada y pues bueno, es lógico. Siempre hay excusas para no hacerla. Que si estoy negociando el convenio, que si la abuela fuma, que si tal. Nunca es buen momento. Pero es que en cada situación que nos encontremos va a haber siempre algún problemilla que dijo, tenemos que avanzar, tenemos que adentrarnos con ello y tirar para adelante para conseguir ese plan de acción que nos encamine a esto, ¿no? A una cultura más saludable, más participativa y más sostenible. Y por mi parte ya callo. ¿Vale? Pues es que gracias.